Gracias por su presencia. Sean bienvenidos a este diálogo que hemos denominado Ruta hacia la COP27 de Cambio Climático. Saludo de manera especial a nuestro invitado de honor. Muchas gracias al señor Khaled Abdelrahman Abdelshama, el excelentísimo embajador de la República Árabe de Egipto de México. Muchas gracias. Así como saludo de manera muy especial a la presidenta de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, a la diputada Edna Díaz. Muchas gracias, diputada, y bienvenida seas. Gracias. Saludo también con mucho gusto a la diputada Mirza Flores. Diputada, muchas gracias por tu presencia. Gracias a ti. A la diputada Diana Lara. Diputada, muchas gracias. Y a la diputada Esther. Muchas gracias, diputada Esther. Gracias por tu presencia, Esther Martínez. Saludo también de manera muy especial y doy la bienvenida a la maestra Camila Cepeda. Muchas gracias, Camila, por tu presencia. Ella es directora general para temas globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Está también con nosotros, se incorpora en un ratito Pilar Tavera. Pero saludo también sobre todo al doctor Andrés Ávila. Muchas gracias, Andrés, como siempre, por tu colaboración. Él es director ejecutivo de Polea. Gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos y sobre todo por su presencia en este diálogo. Insisto, será de gran valor conocer las apreciaciones de sus respectivas áreas de experiencia en las instituciones donde colaboran. Agradezco en su momento también a los que nos acompañarán, que hay grupo y cuerpo de asesores, y sobre todo a todos los interesados en la agenda bilateral, particularmente a quienes forman parte de la delegación del Poder Legislativo Federal, que estarán participando en la COP27 sobre cambio climático en noviembre próximo, precisamente en Egipto. Finalmente también a todas las áreas diferentes administrativas de la Cámara de Diputados que hacen posible este encuentro y de manera muy especial a la Comisión de Relaciones Exteriores. Le mandamos un saludo al diputado Femat. Gracias por permitirnos llevar a cabo esta reunión en esta emblemática sala de juntas que además cobra especial relevancia por dos razones. En primer lugar, porque el día de ayer conmemoramos el Día Internacional contra el Cambio Climático, fecha que para muchos de nosotros no pasó desapercibida como recordatorio de la deuda pendiente, además, que tenemos con el planeta, específicamente quienes tenemos la posibilidad de incidir en tomas de decisiones, que somos todas y todos los que estamos aquí presentes. Y en segundo lugar, porque en 12 días dará inicio la 27ª conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, un evento que cada año además ofrece una oportunidad de comunidad internacional para analizar este fenómeno y tomar las decisiones necesarias para atenderlo, detenerlo y sobre todo de revertirlo. Saludo con mucho gusto a mi amigo, además, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el diputado Joaquín López Casarín. Muchas gracias, diputado, y bienvenido. Y aprovecho y saludo también a la diputada Diana Bustamante, coordinadora temática de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias a ambos por estar aquí presentes. A la diputada Nayeli Fernández, compañera también del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Muchas gracias. Bueno, prosigo. Para ninguno de nosotros son ajenos los gravísimos efectos de cambio climático, especialmente en un país vulnerable como lo es México, cuyas zonas costeras sufren los efectos de huracanes y tormentas tropicales, tal como ocurrió el pasado fin de semana en las costas de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, o las intensas sequías que padeció la región norte del país durante la época de estiaje. Le mandamos nuestro abrazo y solidaridad a todos nuestros mexicanas y mexicanos que han sufrido de todos estos fenómenos naturales. Pero además de estos efectos, tenemos que decir, devastadores, visibles para todas y todos, hay otros más, vamos a decirlo, silenciosos e imperceptibles, como es la escasez de los alimentos, los conflictos sociales, que yo creo que para nadie es ajeno, la destrucción de los hábitats, que además forma parte de esta crisis ambiental que también tenemos, el desplazamiento además forzoso de las comunidades, tanto no solo de las personas, sino de la fauna,
que hemos visto y es muy notable también, sobre todo en las fronteras, y hasta la desaparición de especies, que creo que es una de las grandes problemáticas que también podría ser, y tenemos que llamarlo a lo mejor alarmante, como es el destino de la especie humana, ¿no? Estos efectos no son privativos de México, pues ocurre lo mismo en otras latitudes, igual o más vulnerables, además de que la inexistencia, esto sobre todo importante decirlo, de fronteras en el actual mundo globalizado, es aún más evidente en materia de recursos naturales. Y en eso tenemos que hacer especial énfasis en el degradamiento del medio ambiente, que tarde o temprano cobra factura a todas y todos, y esto recalcarlo sin discriminar razas, yo creo que ni colores, ni religiones, pero además ni posiciones económicas. Y ahí un poco los pronósticos que hemos estado observando, que son además poco alentadores, pues más allá de las evidentes afectaciones de los recursos naturales y a la forma en que vivimos actualmente, la existencia misma de las civilizaciones podría estar en riesgo. Y aquí otra vez es el llamado, si no tomamos acciones contundentes para mitigar el cambio climático y adaptarnos sobre todo a sus efectos. En este sentido, pues en el marco, además, que venimos padeciendo todos, que es de una contingencia sanitaria que azotó y que además podría seguir azotando a la humanidad en su conjunto, porque yo creo que no hemos visto todavía los grandes problemas que ha traído esta contingencia, pero sobre todo en temas ambientales. Hay quienes sostienen que la pandemia de COVID-19 es únicamente una pequeña prueba de lo que podría padecer el planeta a causa del cambio climático. Por ello, consideramos que las expectativas de la COP27 son altísimas, pues hoy más que nunca de verdad resulta premiante avanzar, sobre todo en los grandes acuerdos que requiere la humanidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Poner la ciencia y la tecnología, siempre nos lo comenta nuestro compañero presidente, al servicio además de alternativas verdes, racionalizar además nuestros hábitos de consumo, que este es un tema personal, esto es un tema de la aportación que podemos hacer cada uno de nosotros como individuos todos los días, pero además de generar energía y movernos de manera sustentable. En suma, se trata, consideramos, de reconocer que nos estamos, aunque estamos participando, no nos estamos esforzando, considero lo suficiente, y que tenemos que hacer más con unidad, lo hemos recalcado, pero además con voluntad política para combatir el cambio climático y sobre todo con inclusión. Yo lo apuntaría de esa manera. Como ciudadanos de países en desarrollo, como lo son México y Egipto, excelentísimos, somos conscientes de las necesidades de aterrizar detalles técnicos sobre los instrumentos para movilizar el financiamiento climático que posibiliten además la implementación efectiva de los compromisos previos en materia de mitigación y de adaptación, particularmente en los países desarrollados. Las autoridades de las Naciones Unidas, de la región africana y sobre todo del gobierno de Egipto han demostrado gran liderazgo para preparar una COP, consideramos sobresaliente, que facilita además la adopción de compromisos ambiciosos para atender las exigencias de la ciudadanía global. Muestra inequívoca de esta voluntad, además, es pues, la distinguida presencia del embajador, quien desde meses atrás me expresó su voluntad para sostener este encuentro con los legisladores, con la comitiva que asistiría, pero sobre todo en un intercambio de ideas con las y los legisladores de esta 65ª legislatura. De ahí la importancia de las reuniones como las que nos ocupa el día de hoy, pero no solo para fortalecer los lazos con el país anfitrión de la COP27, sino además con miras más allá del cambio climático y hacer posible la adopción de una verdadera agenda ambiental común entre ambas naciones. Por ello, celebro la presencia no solo de los legisladores que formarán parte de esta delegación que asistirá a esta importante cumbre internacional, sino también de aquellos interesados en buscar alternativas de cooperación en materia ambiental con Egipto, sobre los cuales el embajador me ha externado su interés y lo escucharemos en un momento. No podemos olvidar que el gobierno mexicano, además, ha buscado sumar esfuerzos para la lucha global contra el cambio climático.
Y aquí hago un pequeño recuerdo o recuento de las acciones más destacadas, sobre todo cuando se llevó a cabo la COP16, que fue en Cancún, Quintana Roo, en diciembre de 2010. El Acuerdo de Cancún en su momento planteó limitar el incremento de la temperatura por debajo de los 2 grados, fortalecer además el mecanismo de transferencia de tecnología, diseñar sobre todo un marco de adaptación e implementar el Fondo Verde para el clima. Por lo que dicho acuerdo representa uno de los antecedentes, consideramos, más relevantes del Acuerdo de París, como principal referente de las negociaciones internacionales más recientes sobre cambio climático. Y asimismo, también en la COP26, realizada el año pasado en Glasgow, Escocia, la delegación mexicana tuvo también un papel notable, sumándose además a las declaraciones de carácter no vinculante con bosques, disminución de metano y automóviles cero emisiones, entre otros, de lo cual tengo que destacar también las diversas iniciativas y participaciones en materia legislativa que se han dado a raíz de esa cumbre. A pesar de estos importantes avances, la inestabilidad política, la crisis económica y además la contingencia sanitaria que siempre recalcamos, que prevalece actualmente en todo el mundo, nos obliga a insistir en una acción climática inclusiva y justa, pero además que contemple, y esto va a ser muy importante, creo, porque se lo comentó el embajador, que gran parte de los que van en esta comitiva son mujeres, son legisladoras, así que el enfoque de género va a ser muy importante para esta interacción y esta inclusión en los temas de medio ambiente, en los temas de cambio climático, los derechos humanos y, lo más importante, también la reivindicación de los pueblos indígenas. A esto se suma además la necesidad no solo de atender el cambio climático, lo vuelvo y lo hemos dicho en diversos foros, sino las 3 crisis planetarias que además amenazan nuestro futuro, es decir, y lo decimos, que es la pérdida de la biodiversidad, la contaminación y sobre todo el tema de los residuos, que es un tema pendiente de nuestros gobiernos locales, de nuestros municipios que atienden el tema de raíz y de frente. Todos estos temas forman parte de los ODS y cuyo plazo, también lo hemos dicho, desafortunadamente se encuentra cada vez más cerca, sin que se registren a lo mejor avances significativos para la Agenda 2030. Bajo este panorama, solo me queda decir que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que me honro presidir, reitera el firme compromiso de impulsar el enfoque multilateral e interinstitucional como la mejor vía para redoblar esfuerzos en la lucha por la restauración ambiental y contra el cambio climático. En tal sentido, invito a todas y todos a aprovechar al máximo este encuentro con nuestro invitado de honor, el excelentísimo embajador, con el objetivo de coordinar esfuerzos, sobre todo para cumplir, y yo creo que incluso sobrepasar las expectativas de nuestra participación en la COP27, así como para abordar algunos otros temas o asuntos de la agenda bilateral. Sin mayor preámbulo, agradezco de verdad, sinceramente, a todas y a todos ustedes, funcionarios, pero sobre todo también legisladores presentes, y por supuesto al señor embajador por su distinguida presencia. Cedería el uso de la palabra a mi compañera, a la diputada presidenta de Cambio Climático, Edna Díaz. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Un gusto poder saludarles. Antes que ninguna otra cosa, aprovecho el espacio para agradecer a la Junta de Coordinación Política que haya aceptado la propuesta de la efeméride del Día Internacional del Cambio Climático el día de hoy, así es que más tarde estaremos participando seguramente muchas y muchos de ustedes en esta efeméride. Su Excelencia, señor Khaled Shamaa, bienvenido a este recinto legislativo, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Árabe de Egipto en México. Presidenta, diputada Karen Castrejón, sabes mi aprecio y agradecimiento siempre por tu amabilidad, por tus atenciones y por la convocatoria de esta reunión. Distinguidos invitados e invitadas, maestra Camila Cepeda, nuestro enlace de Cancillería, y por supuesto a nuestro amigo Andrés Ávila, bienvenido como siempre.
Saludo con mucho gusto a mis compañeras diputadas, Mirza Flores, Diana Lara, Esther Martínez, Nayeli Fernández, Adriana Bustamante y por supuesto a nuestro amigo diputado López Casarín. Un gusto saludarte. A todas y todos los colaboradores de la Honorable Cámara de Diputados, buenos días. En pocos días, los ojos del mundo mirarán a Egipto como capital de la acción climática de la cual depende nuestro futuro. Sharm el Sheikh sorprenderá al mundo no solo por ser de los principales destinos turísticos del país, por sus bellezas en una síntesis de contrastes entre las arenas del desierto de la península del Sinaí y las cálidas aguas del Mar Rojo, también por crear infraestructura amable con el medio ambiente, en lo que será la demostración al mundo de que Egipto une sus esfuerzos para afrontar la crisis climática empleando creatividad, modernidad y conciencia como antesala de esta COP27 de las Naciones Unidas. Entre nuestros países, señor embajador, existen 64 años de buenas relaciones fundadas en la cooperación y el diálogo. Nos sorprendería cómo la inversión mexicana de empresas ha llegado hasta la tierra de los antiguos faraones para impulsar ahora una nación moderna, cuya cultura nos sigue apasionando e impresionando. Gracias a esta cooperación, empresas mexicanas ahora procuran hacer de Egipto un lugar ejemplar para la sustentabilidad y desarrollo, como la evolución de los proyectos de infraestructura en colaboración con las autoridades y la sociedad civil en Egipto, para reciclar desechos del río Nilo o bien la explotación de yacimientos petroleros con criterios de sustentabilidad, permiten que esta amistad sea creciente gracias al anhelo en común de todas y de todos, el respeto por el medio ambiente y la mitigación del cambio climático. Y lo mismo podemos decir de Egipto cuando sus negocios y empresas invierten en México para el desarrollo de transportes en estos mismos criterios. Egipto es protagonista en el desarrollo de temas de relevancia internacional como la desnuclearización, el cambio climático y los flujos migratorios, entre otros. México y Egipto cuentan desde 1997 con un mecanismo de consultas políticas por medio del cual sostienen reuniones periódicas para intercambiar información y analizar los avances en esta relación bilateral. Señor embajador, su presencia en este recinto legislativo es el primer paso de nuestra participación como parte de la delegación mexicana en Sharm el Sheikh, con la seguridad de contar con la hospitalidad de su país. La COP será una oportunidad para verificar los compromisos que las naciones asumen en cuanto a la adaptación y la mitigación, una gran oportunidad para México. Conocer las prioridades también de su país y con ello ir a fondo en un ejercicio de memoria y de reflexión, trayendo a la actualidad la enorme sabiduría que los distingue. ¿O qué distingue a la antigüedad? Porque mire, Alejandría, la ciudad del Mediterráneo que tuvo una de las 7 maravillas del mundo antiguo, fue asiento de la más impresionante biblioteca que iluminó la civilización occidental. El sueño de Alejandro Magno era crear un lugar donde irradiara el pensamiento y la ciencia. De ahí la cuna de grandes filósofos y científicos como Filón, Clemente o Ptolomeo. Una ciudad en la que Cleopatra gobernó, forjó la biblioteca que guardó hasta 1 millón de volúmenes dedicados al conocimiento del mundo antiguo. En esa comparación, hoy el puerto de Sharm el Sheikh será una especie de nuevo faro para orientar nuestras acciones sobre el clima. Ahí estarán los científicos del mundo, los pensadores del mundo, los políticos del mundo. Si somos optimistas, Sharm el Sheikh podría convertirse en la nueva Alejandría del conocimiento climático. Todas y todos vivimos en este mundo y como dice una sentencia atribuida a Clemente de Alejandría, está bajo el mismo sol que seca la arcilla y funde la cera. Todos compartimos un destino en común. Bienvenido sea, señor embajador, a este recinto legislativo. Somos diputadas y diputados orgullosos y orgullosas de ser mexicanos y en esta encomienda que tendremos en próximos días llevaremos este mensaje de que en México podemos, queremos hacer las cosas bien y seguros y seguras de que su país será un excelente anfitrión. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, diputada Edna. Antes de dar paso también a las participaciones de los legisladores, quisiera pedirle la participación de la maestra Camila Cepeda Lezama, adelante, directora general de temas globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchísimas gracias, diputada, diputadas, diputado, embajador. Un gusto estar con ustedes, un gusto además que sí, somos muchas mujeres que estaremos encabezando la delegación. Estábamos ya haciendo la cuenta preliminar y más del 70% de la delegación somos mujeres. Entonces, mantendremos nuestro puesto. El año pasado fuimos el tercer país con más mujeres de las 196 partes, ¿no? Entonces, pues nos enorgullece mucho seguir teniendo ese gran contingente. Estaremos encabezadas también por mujeres, ¿no? Entonces, la política exterior feminista en acción, que para ello pues justo va a ser una de las grandes prioridades que vamos a estar planteando como delegación, es reconocer la perspectiva de género en la acción climática, porque las mujeres sufren de una manera particular todos los efectos de manera más vulnerable y que también han tenido un rol histórico como defensoras de la madre tierra, ¿no? Entonces, crean, ¿no?, que vamos a tener este enfoque de primera mano. Ahora sí, con ustedes como representantes nos da muchísimo gusto que además sea una acción visible, no solo de discurso, sino también, ¿no?, en la representación que llevamos. Ya en temas para ver lo que será el posicionamiento, tendremos una reunión de delegación este jueves de 9 a 11 de la mañana. Quienes nos puedan acompañar presencialmente en la Cancillería lo agradecemos, si no, también vamos a tener enlace virtual. Sabemos que tienen agendas muy complicadas y que hay muchas cosas que se están discutiendo en este momento en Congreso, pero también si nos quieren mandar algún representante de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, un poco para ver detalles logísticos. Vamos a estar justo ya revisando mensajes claves que estará llevando la delegación mexicana. También les habíamos comentado en reuniones previas que hemos tenido con ustedes, si nos quieren hacer llegar insumos correspondientes son muy bienvenidos. Justo el interés de la delegación mexicana es tener una visión de toda la sociedad, ¿no? Nos enorgullecemos que México lleva una representación no solo del Ejecutivo, sino también del Poder Legislativo, de academia, de sociedad civil, del sector privado, de autoridades locales. Tenemos a más de 9 estados y 3 autoridades municipales que nos van a estar acompañando como parte de la delegación, y que tenemos también a 4 representantes de las juventudes de nuestro programa Operación COP Embajadoras por el Clima, que estarán también apoyándonos en las negociaciones. Entonces, vamos pues con ahora sí que representantes de todos los sectores, para lo cual pues es importante tener estas conversaciones, estos diálogos en las que nos aseguremos que pues estamos aportando de todas las trincheras, ¿no? Justo para la acción climática se requiere el esfuerzo de todas y todos. En particular, el Poder Legislativo va a ser fundamental pues asegurar presupuestos, ¿no?, que nos ayuden a la implementación. Esta COP, ya lo dirá el embajador de Egipto, es una COP de la acción, es una COP de la implementación. Pero si vamos a tener políticas públicas diseñadas, se requieren los medios de implementación y para ello pues sí requerimos un presupuesto congruente con esa acción climática. Van a venir una serie de procesos hacia adelante que también requerirán de su atención, entonces nos da muchísimo gusto que desde el origen nos estén acompañando. Ya la diputada Esther también estuvo participando este sábado en la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, donde también se estuvo revisando un poco lo que estará llevando México, pero bueno, es en verdad un honor estar con ustedes, acompañarnos y pues ayudarnos mutuamente en estos esfuerzos que ya mencionaban las diputadas, pues son fundamentales para el futuro de nuestro planeta. Muchas gracias. Ay, perdón, un anuncio comercial. Anuncio comercial, que ya se me estaba olvidando, que además, justo tema de género, ya finalmente nos confirmaron que vamos a tener un side event de México en el día 14 de 9:30 a 10:30 en el NDC Partnership. Va a estar la subsecretaria Marta Delgado, tenemos confirmada a la ministra de Medio Ambiente de Alemania, tenemos también confirmado a ministra de Chile,
nos falta persona de alto nivel de Nueva Zelanda, pero justo estaremos compartiendo pues parte de lo que se está haciendo en acción climática y género en la COP. Entonces queríamos que sí lo tuvieran en el radar para que pues nos acompañaran. Ya, cierro comercial. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Camila, siempre por tu aportación y apoyo sobre toda esta legislación y los temas en relaciones exteriores. Quisiera darle la participación al doctor Andrés Ávila, nuestro gran amigo y director ejecutivo de Polea. Adelante, Andrés. Gracias, diputada. Buenos días. Embajador, muchísimo gusto, diputadas, diputado, Camila, mucho gusto. Pues permítanme platicarles un poco de esto de las COPs. Es más para pues apoyar en un poco más de información sobre lo que va a pasar y ha pasado. Bien difícil hacer pequeñas estas presentaciones, pero bueno, trataré y pues a los que van espero les sea de utilidad. Empezamos, el gran tema es la acumulación de partes por millón de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Si se fijan, desde 1955 sobrepasamos las 300 partes por millón y lo que no debemos hacer es pasar las 450. La que sigue. Esto fue julio del año pasado, 416, 17 partes por millón. Y este año, nada más para que vean en un año cuánto crecen las emisiones, la que sigue, 418, 2 partes por millón más. El objetivo de las COP, el objetivo de la COP de París es no superar las 450 partes por millón, que se volverían 2 grados centígrados de aumento de la temperatura, e idealmente las 430 partes por millón, que es el 1.5 grados de temperatura de aumento. Como se dan cuenta, estamos a 12 partes por millón de que esto suceda. Entonces, este es el umbral que no se debe rebasar, ahí está clarísimo, y es cifras de hace unos meses, ¿no? Entonces, el gran objetivo mundial, entre muchos otros, pero uno de los grandes objetivos es no superar estas partes por millón. La que sigue. Ese me la salto, pero si no sabían, ese es el efecto invernadero. Finalmente es la cuestión de tener un invernadero, pero a nivel planetario. Los 6 gases de efecto invernadero, diputado, buenos días, tardes. Son 6 gases los que reconoce la convención, porque hay más gases, pero solo son 6. El principal es el dióxido de carbono y después el metano. Si se fijan en sus gráficas que puedan encontrar ahí en el camino, que vean CO2e, es CO2 equivalente. Todo eso es que los 5 otros gases se traducen a CO2, es como al dólar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una unidad de metano son 21 unidades de CO2, entonces así hacemos estos cálculos, bueno, yo no, pero los que lo hacen, y los más contaminantes por su potencial de calentamiento, pues son los químicos, y los que más vida media tienen, si se fijan, pueden ir desde los 3.200 años, una unidad de estos químicos, hasta los 12 que el metano, el dióxido de carbono 200, o sea que el dióxido de carbono que está hoy es de hace 200 años y el que se sigue acumulando, para entender un poco la gravedad. La que sigue. La ciencia la ha llevado desde el inicio el IPCC, si seguramente lo han escuchado, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que nace en 88 y ha hecho 6 informes de evaluación y todo lo que ellos dicen pues es lo que se debe aceptar científicamente. Lleva, les decía, 6 informes, en su momento ganó un premio Nobel de la Paz. La que sigue, ¿qué hace esto? 3 grandes temas estudia el IPCC, es la ciencia del cambio climático, todo lo que sabemos, no sabemos o estamos por investigar, y eso es como muy, digamos, objetivamente, ¿no? El grupo 2 es adaptación, todos estos asuntos que son consecuencias que ya están pasando en materia de cambio climático, como cómo hacerle frente al aumento de del nivel del mar, cómo hacerle frente a las sequías, a las inundaciones, todas esas son medidas de adaptación particularmente relevantes en un país como el nuestro. Y el tercer grupo es mitigación, que es las medidas que tenemos que llevar a cabo para reducir emisiones, ¿no? Que ese es uno de los grandes asuntos globales y bueno, entonces son esos 3 grupos de trabajo, cada uno entrega un informe. Si tienen dudas sobre el cambio climático, vayan al IPCC y van a encontrar toda la ciencia y el objetivo, y estos son grupos de científicos de todo el mundo, miles de científicos, tenemos científicos mexicanos incluidos. La que sigue. Entonces, de los 6, ahí está un poco la cronología. El primero 90 dio pie a la Convención Marco, el segundo 95 dio pie al Protocolo de Kioto, el tercero pues fue en una época difícil que no se había aprobado Kioto, el cuarto pues fue el inicio para la negociación del nuevo régimen que eventualmente se buscaba que acabara en 2009 en Copenhague, no pasó, el quinto dio pie a París al 2015
Y el último es el que ahora se está entregando en diferentes entregas, y ese es el que recomendaría mucho, se lo llevaran en el avión leyéndolo, para que no les cuenten y no les digan esto del cambio climático. La que sigue. Nada más quiero resaltar eso, el primer informe decía que tal vez éramos los humanos los causantes del calentamiento global, 1990, hace 32 años, ¿no? ¿Y qué decían? Que necesitábamos reducir 60% las emisiones, 60%, ya desde 1990 se decía esto. La que sigue, ya para el quinto informe, 2017, ya empiezan a tener más certeza y a afirmar que sí somos los humanos los que causamos esto. Y esta frase, la segunda, que dice que el hecho de que el cambio climático sea generado por los humanos es la misma certeza que se tiene de que fumar cause cáncer. Entonces, como que ahí sí todo el mundo lo entendemos, pero ese 5% de incertidumbre es la que muchos se escudan en ella para no hacer nada, ¿no? Para no impulsar estas acciones. Y ahí está la evidencia resumida, son cientos de páginas, pero pues siempre se puede usar de acuerdo al contexto. La que sigue, y el último informe, el sexto, pues reitera lo mismo, el calor es continuo, la temperatura sigue aumentando, el año presente es más caliente que el anterior y así. Y como pues ya casi la mitad de la población experimentan calentamiento de 1.5 grados en algún momento del año. Eso ya es un hecho. La que sigue. Bueno, el problema del cambio climático es global. La acción de un país no es suficiente, se necesita que todos le entren. Es un asunto a largo plazo porque pues, las consecuencias de lo que hacemos hoy se van a vivir a largo plazo. La incertidumbre ya no es tanta, pero sigue habiendo, la ciencia todavía no acaba de ser concluyente y todavía estamos esperando que las instituciones resuelvan el problema, ¿no? Estamos en ese camino. La que sigue. Entonces, lo que también es otra forma de ver el cambio climático, una amenaza a la seguridad. En gran parte, países como México y aquellos con grandes costas, pues sufren la posible amenaza de desaparecer, por lo menos sus costas, las islas, ¿no? Y pues la noción de seguridad pues se basa precisamente en la integridad territorial y con todas las otras consecuencias que puede haber diplomáticas, gobernabilidad, etcétera. La que sigue. Bueno, y un poco los antecedentes para que se vayan con esta idea más de dónde nace todo esto, seguramente lo saben. Nace en 92 en la Cumbre de Río, es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, esa sigue existiendo, es la Convención Marco, se aprobó muy fácil porque no generó mayores compromisos y de ahí desprenden los otros instrumentos como Kioto, como París, como bueno, Cancún en su momento, Copenhague, pero en realidad París es el que ahorita está regulando. En ese entonces se dividió al mundo en países anexo 1 y no anexo 1. Los anexo 1 eran aquellos que pertenecían en esa época a la OCDE, ¿sí? Los países desarrollados y las economías en transición, o sea, los exsoviéticos. México pasó a OCDE en 94, por lo tanto no fue anexo 1. Y esa era la gran discusión en su momento, que en Kioto solo tenían compromisos los anexo 1. México, China, India, Brasil, Nigeria no tenían compromisos porque son países en desarrollo. La gran diferencia hoy con París es que todos los países tienen compromisos diferenciados, pero todos lo tienen. Entonces ese es uno de los grandes puntos que nos da la convención y uno de los grandes temas siempre por superar el conflicto norte-sur, ¿no? Países desarrollados en desarrollo. La que sigue. Y la COP pues es este evento en donde solo ahí se pueden tomar decisiones, que a partir de que se lleva a cabo la convención, al año siguiente ya empiezan estas conferencias y es donde van a estar ustedes, todas ustedes, y que pues por 2 semanas negocian. La que sigue. Es el único lugar oficial donde se pueden tomar decisiones, porque hay cantidad de reuniones alrededor del tema del cambio climático, pero solo en este espacio es donde se pueden tomar estas decisiones. La asistencia varía dependiendo de las expectativas, entre más expectativas va más gente. Aquí no sé, embajador, usted tal vez sabrá el número más o menos, pero Copenhague fueron más de 40,000 personas y ya de plano no pudieron ni siquiera resolver ese pequeño detalle. París también, y bueno, la que sigue. Aquí no se alcanza a ver, pero es un recuento de todas las COPs que han sucedido, vamos por la número 27, ¿no? Y ha sido, pues, a partir del 2005 aparece la MOP, que es la Meeting of the Parties, o sea, COP es Conference of the Parties de la Convención, MOP, Meeting of the Parties del Protocolo de Kioto, y para mi sorpresa sigue negociando, ¿verdad, Camila? Y empieza a partir de que entra en vigor París, el grupo de trabajo de negociación de la COP de París. Entonces, de entrada hay esos 3 órganos de negociación
Y por eso mis respetos aquí a los que atienden, porque tienen que multiplicarse en no sé cuántas personas. Pero bueno, ahí está también las diapositivas para quien guste, la que sigue. Entonces, bueno, ahí está el resumen. En Sharm va a sesionar la 27 reunión de las partes de la convención, la 17 reunión de las partes del protocolo de Kioto y la 4ª reunión de las partes del Acuerdo de París. Eso, cada uno es un grupo de trabajo. Y además están los órganos subsidiarios, que son el SUBSTA, como dice ahí, y el SBI. Entonces, por lo menos tienen que llevar 5 personas, ¿no? O más, creo que cada delegación, para darse, pues poder cumplir con todos estos espacios. La que sigue. Esta es una lámina que empecé a hacer hace muchos años y sigue siendo muy divertida. Son las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es comparativa, nada más para que si quieren, si alcanzan a ver, bueno, están los 20 países con más emisiones, independientemente de su nivel de desarrollo. China es el número 1, Estados Unidos el número 2, como grupo Unión Europea el 3, después está India, Rusia, Japón, nosotros estamos en el 10, bueno, varía 10, 11, 12, esto es 2012. Entonces, si se fijan, vean Estados Unidos y vean China. China está casi en 11,000, Estados Unidos está en 6,200 millones de gigatoneladas. La que sigue. 6 años después, las 10,000 toneladas de China se convierten en 11,700, o sea, sigue subiendo. Las 6,000 de Estados Unidos ya son 5,700, ya están bajando. Y esto es un patrón que se repite. El mundo desarrollado ya está en una curva descendente de sus emisiones y los países en desarrollo seguimos una curva ascendente. ¿Cuál es el argumento de países como el nuestro? Lo cual es muy válido, pues que nosotros primero queremos el nivel de desarrollo a los que ellos han llegado para que a partir de entonces ya podamos hacer lo que ellos dicen que debemos hacer. El problema es que el tiempo se acaba y si nos damos el lujo de no hacer nada, pues este planeta va a estar en graves problemas, ¿no? Entonces, bueno, estos son cifras de esta fuente, del Climate Analysis Indicator, puede variar porque pues son tomadas. También está el argumento bien interesante, las toneladas per cápita, que dice China, sí yo emito mucho, somos muchos chinos, ¿no? Pero si hacemos esa división entre emisiones y población de China, solo emitimos cada uno de nosotros 8.4 toneladas por persona. En cambio, ¿cuánto emite un canadiense? 20 toneladas por persona, son menos, pero a nivel uso de los combustibles fósiles, de la consecuencia del gas de efecto invernadero son más. Entonces, hay muchas maneras de ver este debate. Y aquí, pues con los números fríos se puede ver, esto me acuerdo, empezamos a trabajar desde que se dio la COP de Cancún, hace ya muchos años. La que sigue. Otro dato interesante es un balance. Hacia la derecha son los países que no cumplieron, o sea, que están sumando emisiones, son los países anexo 1, hacia la izquierda los que sí han cumplido. Pero un asunto muy geopolítico. Los países de la izquierda son básicamente exsoviéticos, que ellos redujeron emisiones porque transitaron de la economía centralizada a la de mercado. Y con eso, pues su economía se vino abajo y no es porque hubieran hecho medidas de mitigación, simplemente dejaron de emitir porque no tenían producción. Pero esas emisiones sí las consideran a favor de ellos. Y este fue un gran debate en su momento, que son emisiones que podían comerciar también porque pues simplemente porque tronaron sus industrias, habían reducido emisiones. Y eso pasa en cada economía que tiene crisis porque pues, reduce emisiones, ¿no? Bueno, la que sigue. A nivel mundial, actualmente, este es un pastel interesante, el azul es China, ¿no? El verde Estados Unidos y los otros no los alcanzo a ver, pero lo que puedan es que del pastel chino, del trozo de pastel chino, pues la gran contribución en cuanto a sectores es energía, ese es un patrón a nivel global, en general todos los países su principal fuente de emisiones es energía y después transporte o bosques, esos son como los 3 principales. En el caso de México, si mal no recuerdo, es después de energía y transporte, creo que es ganado. Y ahí está un poco de los 3 actores, China, Estados Unidos y Unión Europea, casi 50% de todas las emisiones, ¿no? Eso también es importante. La que sigue. Y bueno, lo de hoy no empezó hace 4 o 5 años, empezó desde 2007, ¿no? Se viene negociando este régimen futuro desde el 2007 en Bali, la COP3 en 2007, tenía que terminar en 2009 en Copenhague. Copenhague, todo el mundo estábamos esperando que esto se iba a solucionar, no se solucionó, fue un desastre. A México nos tocó la COP siguiente en 2010 y en ese momento pues medio se rescataron las negociaciones. La que sigue, que finalmente van a acabar en París. Pero todo esto pasa, ¿no? Cada COP, como la que van a ir, son los grandes temas,
como decía la maestra Camila, bueno, ahora hay muchos temas también de la acción, de la implementación, de todo esto, pero todos estos mundos de siglas, que no se desesperen porque es complejo, pero cada cosa es producto de altas discusiones como las NDCs, que seguramente conocen, RED, que es el tema forestal, las NAMAs, todos estos asuntos. Y finalmente la que sigue, llegamos a París, que es el actual instrumento vinculante que se tiene para regir el cambio climático en el mundo. Y básicamente, digo, ahorita un poquito rápido París, lo que hace París es que todos los países que quieren ser parte de París tienen que poner en la mesa su famosa NDC, contribución nacionalmente determinada, que es la oferta que hace el país hacia buscar esta solución de no rebasar los 450 partes por millón. En el caso de México es una reducción de 22% al 2030, ¿no? Y bueno, hay mucha variación en eso. La que sigue, el Acuerdo de París también es muy importante porque finalmente países en desarrollo tenemos compromisos y están expresos. Si no se cumple, tampoco pasa nada. Ese es el gran dilema del derecho internacional, porque pues ¿quién te va a castigar, no? Básicamente tú lo haces porque otros lo hacen, entonces también todo un debate. Estados Unidos se acuerdan que se salió de París con Trump, lo denunció, pero pues regresando Biden ya volvió a integrarse a París. China es parte de París, todos somos parte de París, pero el problema, como vamos a ver, es que no se está logrando el objetivo. La que sigue, grandes temas como el mercado de bonos de carbono, que aquí hemos discutido en Cámara con diputadas de las comisiones, y otros como género, pérdidas y daños. Bueno, todos estos son espacios de negociación. La que sigue. Y la última conferencia, que fue la del año pasado, que se pospuso en Glasgow, finalmente decisiones bien interesantes, de las cuales muchas de ellas México se adhirió, como la meta global del metano, reducir al 50% el uso de metano, que es un gas efecto invernadero, como vimos, que básicamente es del sector agropecuario, pero también la declaración de bosques, que para México también es muy importante por nuestra masa forestal, y que las NDC se van a revisar en el 2022, ¿no? Que entonces es un tema que sigue vigente porque hace falta hacer mucho más. La que sigue, bueno, esto creo que siempre es bueno tenerlo claro, a pesar de toda esta buena voluntad, las trayectorias, la suma de todos los esfuerzos nos están llevando a un aumento de 3 grados al 2100. O sea, esa es la gran demanda, ¿no? A nivel mundial, de que no es suficiente lo que se está haciendo. Y bueno, la que sigue, que es más reciente, del PNUD, a pesar de todo lo que, o sea, la suma de todos, estamos a 2.7, y para llegar a la neutralidad de emisiones, simplemente pues falta una cantidad enorme de acciones que están más claras en la que sigue, que es del 20, exacto, ahí está. Y a pesar de lo último que pasó en Glasgow, que fueron estas grandes voluntades, si sumamos esas nuevas voluntades, todavía estamos lejos, estamos en 2.4, esta es la fuente, Climate Action Tracker. Entonces, bueno, un poco creo que la solicitud desde este lado a la sociedad civil, tanto al gobierno como a los legisladores y las legisladoras, es eso, ¿no? Cómo hacer para que entre todos podamos subir el nivel de ambición en la reducción de emisiones. La que sigue, bueno, igual, la que sigue, y Sharm, ya lo mencionaron, es esta COP. Normalmente las COPs en países en desarrollo suelen ser más productivas, y eso no lo digo yo, lo he escuchado de muchos negociadores, porque como que el ambiente se relaja, ¿no? Como que están en un ambiente como fue en su momento México, como ha sido pues otras COPs en países en desarrollo, pero tenemos grandes pendientes. Desde hace muchos años se decidió que iba a haber 100,000 millones de dólares de financiamiento para apoyar a países en desarrollo a que cumplan sus metas, y eso no está claro. Y eso creo que también México es parte de estos países que demandan que se cumpla ese acuerdo. Hay un gran asunto a nivel global, que es esta guerra en Europa, que entre Ucrania y Rusia, que finalmente está disminuyendo el uso, bueno, el envío de gas a Europa, y los europeos se ven necesidad de quemar más carbón, pues no tienen opción. Pero el problema es que el carbón no nos ayuda en este tema del calentamiento global. Entonces, bueno, estamos con estas consecuencias, pero hay otras posturas que dicen que los países europeos, gracias a este suceso, pues tienen este incentivo para innovar y para meter muchas más energías renovables para no depender de este gas natural y no del carbón. Entonces también creo que ese es un tema que va a permear las negociaciones en esta etapa, y bueno, el reducir la brecha de emisiones. La que sigue.
México, ya lo sabemos, el lugar 13 en cuanto a emisiones, con un 1.3% del total, esto solo en cuanto a emisiones, pero también somos muy vulnerables, y no me voy a detener mucho ahí, simplemente esto lo podemos ver en los diferentes documentos que se han publicado, la Comunicación Nacional, la Sexta, y de las 700 millones de toneladas que emitimos como país, ahí está el orden, 181 vienen de la energía, 171 transporte, 71 ganado. Entonces, por eso mucho de la atención tiene que centrarse en estos sectores en términos de reducción de emisiones. No todos son costo eficientes, unos son más complejos que otros, pero pues es mucho de lo que trabajamos desde este lado. La que sigue. Y bueno, esta caricatura siempre me ha gustado, la tengo desde hace siglos, porque es un poco lo que resume a veces las COPs, porque pues sí, seguimos con COPs, hojas de ruta, decisiones, pero no pasa nada. Entonces, bueno, estamos a sus órdenes, nosotros también vamos a estar por allá en la COP, si podemos apoyar a las diputadas, a los diputados que van, pues encantados, y bueno, pero gracias por este espacio. Muchas gracias, Andrés, siempre por tu colaboración con las y los legisladores. Saludo con mucho gusto al diputado Gabriel Cuadri, secretario de la Comisión de Cambio Climático, y a mi compañera del Grupo Parlamentario del Partido Verde, la diputada Ana Laura Huerta Valdominos. Gracias, diputada. Le damos el uso de la voz al excelentísimo señor Khaled Shamaa, embajador de la República Árabe de Egipto. Adelante, por favor. Muchas gracias, Presidenta Karen, Presidenta Edna, señor Presidente de la Comisión de Ciencias y Tecnología, estimadas diputadas, diputados, doctor Andrés, me da realmente mucho gusto de estar con ustedes hoy en esta reunión. Y me da mucho más gusto de que el normal cuando yo visito esto aquí en la Cámara de Diputados, de que primero deseo dar a todos ustedes que van a participar en representar México en la conferencia del Partes, el COP27 en Sharm el Sheikh, de desear el bienvenidos a todos ustedes. Hay mucho trabajo enfrente, pero también hay una gran delegación mexicana que está siendo coordinada por la maestra Camila Zepeda. El doctor Andrés mencionó el relatorio del IPCC y que hay una participación de científicos mexicanos. No, son científicas mexicanas. Yo tuve el honor de encontrar con ellas. Realmente me da mucho orgullo la diversidad de la participación mexicana en el COP27. Desde estudiantes, jóvenes, sociedad civil, científicos, miembros o integrantes de consejos de instituciones científicas y académicas, claro, el poder ejecutivo, los estados, tenemos varios gobernadores que van a participar y también representantes de varios estados en México. Pero como estoy aquí con ustedes hoy en la Cámara, la importancia realmente de la participación de legisladores, legisladoras, edores, mexicanas y mexicanos, de ambos, de la Cámara, pero también del Senado, es realmente muy importante. Tiene varios elementos, varios temas, no sé cuánto tiempo que yo tengo, no quiero abusar de su hospitalidad, pero me gustaría de realmente tocar en algunos puntos principales. Fue mencionado la frase "si no tomamos acciones".
es realmente la palabra o el frase clave, como el doctor Andrés presentó para nos. Ya tuvimos muchos COPs, muchos compromisos, acuerdos, siguen negociaciones. Bueno, pero ¿cuál es el resultado? Todavía estamos viendo desastres climáticos, Pakistán, Caribe, América Central o del Norte, Europa, sequías, fuegos, de todo tipo de catástrofes naturales. Pero ¿será que son naturales? El doctor Andrés mencionó, hay muchas cosas de que el doctor Andrés mencionó que yo voy a platicar después en forma bilateral con él y para no abusar de su tiempo. Pero él mencionó una frase muy importante, que son los seres humanos la causa del cambio climático. No creo que yo estoy de acuerdo con esta frase. Es más el abuso del medio ambiente, el abuso de los recursos de la naturaleza. Lo que estamos intentando alcanzar es un equilibrio, que es en cualquier cosa en la vida. Si no alcanza el equilibrio, entonces es un abuso. Ahora, ¿cómo alcanzar este equilibrio? Ten claro la discusión entre la responsabilidad diferenciada desde Johannesburgo y Río, que fue escrito, ahora no es claro que es todavía diferenciada, pero todos nos tenemos una responsabilidad. Pero cumplimos esta responsabilidad solo con un acuerdo, una convención. Cualquier de los dos sin implementación no vale mucho. Sería gratificante. Como negociador me da mucho gratificación que llegamos a un acuerdo. Ya en mi tiempo firmé y negocié varios acuerdos. Pero no solo el acuerdo que vale realmente. Es el trabajo que podemos hacer. Sea el trabajo. Ayer estuvimos en una conversa con estudiantes universitarios. Y tuve un elemento muy importante sobre la contribución de los universitarios, de jóvenes y estudiantes. Claro, tiene un parte que es el lobbying, de platicar, de hablar, de decir que es peligroso continuar como estamos, etc. Esto es una parte que es importante. Pero también hay una otra parte, la contribución física que los estudiantes pueden hacer en sus propios campos universitarios, ciudades, pueblitos, cualquier que sea. El trabajo en el terreno que puede hacer. Y esto es, en mi opinión simple, es más importante, porque está dando el ejemplo de que podemos hacer solos, pero también con más ampliación juntos. Tocar el asunto de qué podemos hacer. Me gustaría de dar a ustedes un poco una mirada sobre la visión egipcia de este próximo COP27. Ahora, claro, estamos en un momento difícil en la historia humana, pero no es la primera ni la última vez. Vamos siempre a seguir con esto. Pero el fato de que estamos en un momento difícil nos da más energía, más determinación de realmente alcanzar resultados reales. ¿Cómo? Tenemos 4 enfoques principales para este próximo COP27. El primero de estos enfoques es implementación. Ya, como dice, tenemos varios acuerdos, promesas, compromisos, todo. Ahora es el momento realmente de empezar a implementar esto. Antes de ver, qué acuerdos podemos alcanzar después, pero vamos a empezar a trabajar, a implementar. ¿Necesita qué esta implementación?
necesita dos elementos. Primero, claro, financiamiento. Sin grana, sin financiamiento, no hay implementación. Porque la mayoría de los compromisos anteriores son compromisos de ayudar, especialmente para los países en desarrollo, en los países de casos especiales que tienen más peligro de cambio climático. ¿Fue implementado esto? Yo estoy leyendo cifras astronómicas a veces, no sé, 30 trillones, algo así. Claro, tiene el 100 billones de dólares que fueron prometidos, pero ¿cuánto realmente fue pago? Poco comparado a la real necesidad. Okay. Pero no es suficiente de decir simplemente necesitamos el financiamiento. Si no hay una visión correcta, un proyecto detallado va a financiar o qué? ¿Cuál proyecto es que va a financiar? Por esto que tiene la tercera enfoque de la presidencia egipcia, que es soluciones. Ahora, soluciones tienen dos vías. Uno de ellos es la ciencia y tecnología, pero la ciencia y tecnología que puede ser implementado de una forma eficaz, con mayor eficiencia, porque podemos tener proyectos maravillosos, pero no va a tener nunca el financiamiento necesario para implementarlo. Entonces, es bueno como un ejercicio académico, pero no va a ver el luz del día. El otro es también conectar estas soluciones y estos proyectos en un enfoque integrado que toma en cuenta realmente los objetivos del desarrollo sostenible, de la Agenda 2030. Porque no podemos esquecer de que tenemos un compromiso de alcanzar las metas de la Agenda 2030. Sea que vamos a alcanzar o no, es otra cosa, otro asunto, pero es también debido a varios eventos que son fuera de nuestro control, como el COVID, por ejemplo. Nos atrasó mucho el COVID. No solo en México ni en Egipto, pero en demasiados países, ricos en desarrollo. Bueno, ¿cómo podemos alcanzar esto? La presidencia de Egipto tiene varias iniciativas en este COP, todos con el enfoque de implementación, financiamiento y soluciones. Una de estas iniciativas fue la formulación de un paquete de proyectos sostenibles e invertibles, y vincular estos proyectos con las fuentes de financiamiento disponibles. Aquellas fuentes que fueron anunciadas en conferencias previas, pero también un elemento muy importante que está surgiendo últimamente con grande importancia, el asunto de pérdidas y daños, especialmente con la frecuencia mayor de catástrofes de cambio climático. Ahora, para implementar esto, la presidencia egipcia inició esta iniciativa de organizar 5 conferencias regionales en colaboración con las comisiones regionales de las Naciones Unidas, con el objetivo de juntar un paquete global de 50 proyectos, 10 por cada región, que van a ser seleccionadas de un total de 400 proyectos que fueron presentados en estas conferencias regionales. Entonces, nos vamos a tener la tarea de realmente estudiar, de mirar, de ver los detalles de estos 50 proyectos globales que son divididos de una forma regional. Yo no tengo los detalles de los proyectos, usted tiene que tener toda la lista, ¿no? Pero realmente yo, como ingeniero de formación,
antes de ser diplomático. Creo que es la única manera que tenemos. Sí, necesitamos dinero, pero necesitamos también cómo gastar este dinero de una forma sostenible y de una forma que va a dar resultados para el cambio climático de un lado, pero también para el desarrollo, porque cambio climático sin desarrollo, ustedes como legisladoras y legisladores no van a poder vender el tema para el pueblo, porque hay necesidades de desarrollo que necesitamos cumplir también. Entonces, esto es el enfoque en términos de implementación y soluciones. Además de esto, ten una serie de los días de la conferencia fueron divididos también en un enfoque específico a ciertos temas. En estos temas tenemos, claro, el Día de las Finanzas, pero también el Día de Adaptación y Agricultura, Día del Agua, que en muchos países está generando un problema, incluso en algunos tiempos del año, en México, si no me engano, pero claro, en Egipto y otros países, en África especialmente. El Día de la Descarbonización, Día de la Ciencia, el Día de Soluciones y, claro, el Día de Sociedad Civil. Falta ainda todavía un cuarto enfoque de la presidencia de Egipto, pero voy a tocar esto un poco más tarde. Entonces tenemos estos enfoques temáticos, pero también tenemos varias iniciativas de enfoque específico. Uno de ellos es, aquí estoy traduciendo del inglés, entonces sí me perdone si hay algún error. Pero comida y agricultura para una transformación sostenible. La otra es la acción para la adaptación de agua y resiliencia. El tercera es la resiliencia urbana sostenible para la próxima generación. Y claro, desde Glasgow está siendo seguido esta iniciativa, pero estamos dando un empuje para ella, es la iniciativa de la transformación equitativa de energía en África, que es una iniciativa que tuve algunos problemas en implementación, por eso estamos intentando trabajar para resolver estos problemas de esta iniciativa. La otra es, claro, de alimentación y cambio climático, y la iniciativa del tratamiento de basura y cambio climático, y la iniciativa para la respuesta climática para mantener el paz, y otras incluso de, no sé cómo que en español, early warning, alerta previa. ¿Ah? Alerta temprana, no solo previa, tiene que ser temprana también. Entonces, en resumen, este es el enfoque de la presidencia egipcia realmente. Tenemos la convicción de que no necesitamos más documentos, no necesitamos muchas palabras, mucho ruido. Necesitamos realmente trabajar en proyectos específicos que pueden surgir, que pueden causar un efecto positivo sobre los daños que fueron hechos al medio ambiente. Ahora, la primera enfoque es la participación global. Y por esto yo empecé diciendo que me da realmente mucho orgullo que la delegación mexicana para el COP es una delegación no solo encabezada para mujeres, me da mucho gusto también, pero que está diversa en términos de la proveniencia de los representantes, desde estudiantes, académicos, científicos, el poder ejecutivo y legislativo, solo falta el poder judicial. No quiero que necesitamos ellos, ¿no? No necesita ahora. Pero es realmente
importante, pero también refleja una realidad. La realidad de que México no es cualquier país. México es un país grande que tiene una abundancia de experiencia de expertos humanos en todas las vías. Y por esto que realmente para mí, como un egipcio que tiene mucho orgullo de ser egipcio en México, me da mucho gusto que tenemos una tal diversa y grande representación del poder del conocimiento mexicano participando en la próxima conferencia de los partes. Quiero parar aquí. Si no, no voy a parar nunca. Voy a continuar. Pero más una vez, realmente me da mucho orgullo de estar primero con ustedes aquí, de desear a todos ustedes el bienvenido en Egipto, en Sharm el Sheikh, y de avisar que va a que trabajar mucho. Sí, claro, tienen que dejar algunos días para disfrutar de la belleza de Sharm el Sheikh y del Egipto también, pero tenemos mucho trabajo para que hacer y ojalá sería una conferencia que nos da todos los seres humanos buenos resultados para el futuro realmente de ambos lados. Un último punto que yo quiero mencionar. Para esto necesitamos hacer una otra reunión bilateral. ¿Okay? De repente después de la conferencia, pero el parte bilateral entre México y Egipto. Mismo en el campo de cambio climático, ya tenemos experiencias de cooperación mutua. Un ejemplo de esto, cuando construimos nuestra nueva ciudad administrativa, capital administrativa, que es un capital verde, no sé, ahora tienen verde, azul, tiene muchos sellos de colores, pero para la nueva capital nos utilizamos una experiencia mexicana del Metrobús. Y tuvimos una delegación grande que vino para acá para ver en realidad cómo funciona el sistema de Metrobús en la Ciudad de México. Está siendo implementado en Egipto. No solo esto, también una parte importante, ya que tocamos sobre el asunto de financiamiento. Tiene una parte de financiamiento que es nacional, el presupuesto nacional. La semana pasada tuvimos una conferencia aquí en Ciudad de México entre representantes del Ministerio de la Hacienda egipcia y también de México y de 4 otros países de América Latina, Argentina, Brasil, Colombia, no, solo 3. Los otros 3. Era para discutir el asunto de la transparencia en el presupuesto nacional, pero también cómo se construye el presupuesto a partir de las necesidades al nivel local, y no solo al nivel central. Como expertos de nuestros ministros de Hacienda, de Planeamiento, visitan cada estado egipcio, visitan las ciudades, discuta con las personas cuáles son sus prioridades. Entre estas prioridades, claro, son las prioridades del cambio climático y de mantener preservación del medio ambiente. Entonces, es otro elemento de las formas de cooperación que tenemos. ¿Es bastante? No, claro que no. Por esto que yo quiero proponer que después de su participación al COP, que regresamos a sentar juntos para discutir posibles áreas y proyectos incluso, ya pegando la visión de la presidencia egipcia para el COP, pero también para nuestra cooperación. ¿En qué podemos trabajar juntos? Y no importa que sean proyectos enormes o chicos. Yo soy una de las personas que cree realmente en
cualquier tipo de proyecto que da un resultado, mesmo si fue algo chico. Un día va a crecer, pero que empezamos y continuamos a trabajar juntos para disfrutar de la riqueza de experiencia, de historia, de cultura, de conocimiento, de nuestros centros académicos, más de que excelente. Termino con esto, agradeciendo a usted, Presidenta, y a todos ustedes que están con nosotros hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Kaleshama, por su tan amplia pues, participación y el diálogo y el enfoque que le da desde, obviamente, un país donde será sede de esta siguiente COP. Y bien lo comentó, ya está también la ruta marcada por parte de los expertos, de los gobiernos locales, de legisladores, de la sociedad civil tan participante. Ahora hay que actuar y creo que es muy buen momento para ponernos ese próximo reto. Saludo a los compañeros diputados que se integran. Diputado Roberto Rubio, muchas gracias por acompañarnos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde. También al diputado Agustín Basabe y al diputado Mario Alberto Rodríguez, que se incorporan con nosotros. Muchas gracias a los tres. Tenemos una gran participación de legisladoras y legisladores, así que abriremos este diálogo con ellos. Le doy la palabra a la diputada Adriana Bustamante para que nos dirija también un mensaje, coordinadora temática de Morena. Adelante, diputada, gracias. Muchas gracias, diputada Karen. Pues muy importante esta reunión previa a la COP27 y pues nada más decir que estoy convencida, excelentísimo embajador, de que exactamente eso es lo que hace falta, ¿no? La planeación de proyectos en lo local que deben de dar respuesta al cuidado y soluciones basadas en la naturaleza, en la infraestructura de los municipios, porque a nivel federal pues estamos proponiendo reformas, leyes, hay una incidencia obviamente del gobierno federal o de los gobiernos estatales, pero si en los gobiernos municipales, en las localidades, toman decisiones que van en contra del medio ambiente, esas pequeñas decisiones son como un goterito de contaminación o de daños que repercuten en nuestra salud y en nuestro bienestar y por supuesto en el medio ambiente. Entonces, pues comentarle que estamos también trabajando con los institutos ciudadanos de planeación de algunos estados, precisamente para proponer esas reformas que sean implementadas desde los planes municipales de desarrollo, los planes estatales y el plan nacional, porque estoy convencida de que trabajar en lo local con una planeación participativa y democrática, obviamente es lo que requiere nuestro planeta, ¿no? Y pues sumarme a todas estas ideas, estos proyectos que usted quiere proponer y pues nosotros también pudiéramos presentarles, ¿no? Algunas buenas experiencias en lo local que pueden servir como buenas prácticas y como también pues ejemplos para lo que nuestro planeta nos está requiriendo. Sumarme a todos estos esfuerzos y pues ahí vamos a estar preguntándole, ¿no? Seguramente cosas de el contexto en Egipto, pues para que nuestra estadía y nuestra visita a ese hermoso país pues sea lo mejor posible. Muchísimas gracias. Claro, el embajador desea hacer un comentario respecto a la participación. Adelante. Diputada, muchas gracias por su comentario. Yo quería mencionar un elemento hablando de proyectos. Al nivel nacional en Egipto, el gobierno de Egipto hizo una iniciativa nacional para juntar proyectos sostenibles, proyectos verdes, que surgen de las localidades, de las pequeñas ciudades al nivel local. Y como la iniciativa de proyectos globales, pero esto está siendo hecho junto con las Naciones Unidas, con las comisiones regionales, pero en Egipto
el Ministerio de Planeamiento organizó ya un sistema de juntar propuestas de proyectos verdes y para ver la posibilidad de, para aquellos proyectos que pueden dar resultados, para proveer el financiamiento necesario para estos proyectos. Es también dentro del objetivo de elevar el conocimiento, el awareness, ¿cómo sería awareness? Conocimiento, no solo experiencias, awareness, la conciencia de la importancia del cambio climático. ¿Por qué? Porque el diputado mencionó el fato de que puede tener proyectos que vienen del nivel local que no serían necesariamente buenos para el medio ambiente. Sí, puede ser. ¿Por qué? Porque al nivel local hay necesidades. Comida es una, habitación es otra, transportación es tercera, agua, etc. Entonces, esto pone una responsabilidad adicional para explicar para las personas en términos bien claros, directos, las consecuencias del efectos sobre el medio ambiente, los efectos del cambio climático. En algunas localidades las personas tienen este conocimiento, pero en otras localidades no necesariamente. Entonces, por esto, sea como legisladores federales o estatales o al nivel del Consejo de la Ciudad, tiene este importante papel de explicar en una manera simple para las personas y directa también. Las personas no quieren saber sobre el convenios. No me interesa, como alguien que vive mismo en Ciudad de México, ¿me importa que tiene un acuerdo de París? No me importa. ¿O qué me importa cómo esto va a afectar en mi vida diaria? En impuestos, en cambio climático, en la secadora, exactamente esto. Entonces, todos nos tenemos también la responsabilidad de estar bien claros, directos en explicar, en mostrar para las personas los efectos, para no tener este tipo de proyectos que pueden surgir del nivel local, que pueden ser contra el objetivo general de proteger el medio ambiente. Gracias. Gracias, embajador. Le damos la palabra a la diputada Mirza Flores, que también desea regalarnos unas palabras. Adelante, diputada. Muchas gracias, muy buenos días, presidentas. Excelentísimo señor embajador Khaled Shammah, para decirlo más fácil, muchas gracias por facilitárnoslo. A mis compañeras diputadas, compañeros diputados, me siento muy honrada de que seamos parte de una delegación mexicana por parte de la Cámara de Diputados tan comprometida y con un interés profundo por contribuir con acciones y con implementación desde la Cámara, pues como aquí bien lo dicen, con presupuesto, pero sí también con política pública que lleve a la acción. Será un tremendo honor estar en su país, señor embajador. Es una cultura milenaria que ha sido siempre referente de política, de historia, de novelas, de mitos, sus pirámides que han dado pie a muchas suspicacias, ¿no? Es decir, Egipto tiene demasiado que enseñarle al mundo y el día de hoy que sea anfitrión en materia de cambio climático, sin duda, pues será un gran honor para nosotros estar en su país. Me voy a salir un poco del tema, siendo responsable en este asunto, y quisiera preguntarle, ya que pues la mayoría de la delegación que va, como lo dice Camila Cepeda, somos mujeres.
Uno, sí es porque nuestro abordaje a los efectos del cambio climático, a los desastres naturales, siempre será desde otro lugar porque mayormente las mujeres resultan más afectadas, lo dicen las estadísticas, en los temblores, en las inundaciones, en las sequías, es decir, lo abordamos desde otro lugar en el mundo las mujeres, pero también llegar a la República Árabe de Egipto también representa protecciones especiales que debemos de atender y de asumir, es decir, la seguridad con la que debemos nosotras de contribuir para caminar, andar, horarios, ropa, la forma en la que su cultura asume el comportamiento de las mujeres y pues bueno, a donde fueres, haz lo que vieres, así dice el dicho. Y esto también es en un tema de preservar la diplomacia entre la Cámara de Diputados y su país, y segundo, preservar la seguridad de la gran mayoría de las mujeres que vamos. Muchas gracias. Y bueno, hoy también le tengo un pequeño presente, que es artesanía mexicana. La otra vez que nos recibió usted, le llevé cerámica hecha por jaliscienses, y el día de hoy pues son unas esferas para su árbol navideño, que es artesanía de manos mexicanas. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias. Primero, muchas gracias para ¿cómo se llama esto? Esferas navideños. Somos musulmanos, pero mismo así ponemos árboles de Navidad. En su embajada No, en la casa y todo. Quería responder al punto que la diputada mencionó sobre las mujeres, ropas, etcétera, etcétera. Usted mencionó novelas. Yo sugiero que antes que vaya para Egipto, mira un poco de novelas egipcias de hoy en día. Va a descubrir que son muy parecidas con las novelas de TV Azteca y otros canales de televisión ahí. ¿Qué quiero decir es el siguiente? No somos diferentes, hombres o mujeres, mexicanos y egipcios. Somos muy parecidos. Entonces, o que usted, la visión que tiene en mente, tengo que decir que no es realidad. Es más ficción de que realidad. Pero usted va a ver a vivo en Egipto. Deseo realmente que disfruta mucho, pero también que tenga la oportunidad de encontrar con egipcios, entre todas las nacionalidades que van a estar allá, para conocer un poco más sobre los egipcios, las egipcias, sobre todo las egipcias. Sería un encuentro muy interesante. Espero que podamos en el futuro próximo también tener visitas mutuas de delegaciones parlamentarias de México a Egipto y viceversa. Ojalá que podamos trabajar para esto en 2023. Gracias. Gracias. Excelentísimo. Le doy la palabra al diputado Gabriel Cuadri. Adelante, diputado, por favor. Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias al señor embajador de Egipto. Es un honor poder dialogar con usted. Y gracias también a la presidenta Karen Castrejón y a la presidenta Edna Díaz, primero de Cambio Climático, la segunda de Medio Ambiente, y la segunda de Cambio Climático. Ya les intercambié el puesto. Pero en fin, yo lo que quisiera hacer son algunas precisiones al respecto de lo que se ha discutido. Hoy está demostrado que las políticas de cambio climático son también políticas económicas, políticas de desarrollo, que generan crecimiento, empleo, cambio tecnológico y generan competitividad. Los países que más avanzan en sus políticas climáticas son los países que tienen condiciones de competitividad más ventajosas. Y eso como parte de toda la revolución industrial que está ocurriendo en el mundo en torno a la crisis climática. Y bueno, hay que decir, por otro lado, que nuestro país no es un jugador menor, porque a veces se trata de minimizar el papel de México. Además de que en años pasados fuimos, ya no,
por razones que todos conocemos, la 12ª economía del mundo. México ocupa el lugar entre el número 10 y el número 13 en emisiones. Si consideramos emisiones más allá de las de energía, emisiones por deforestación, por ganadería, por rellenos sanitarios, México es el 9º o 10º país del mundo. México emite más que España, que Italia, que Francia, que Gran Bretaña y que prácticamente todos los países europeos excepto Alemania, que emite un poco más que México. Entonces, esto quiere decir que, bueno, pues tampoco podemos hacernos a un lado de los esfuerzos globales. Y además, considerando otra cosa, la inmensa o la gran parte de las emisiones en todos los países están asociadas directamente a los primeros deciles de ingreso. Esto es al primer 10 o 20% más rico de la población. Esto es a las élites. O sea, son tan responsables las élites de China como de Alemania, como de Estados Unidos, como las élites de México, o como las élites de Nicaragua o de Honduras, o de Haití, bueno, en Haití es un caso muy especial, o de Bolivia, por ejemplo. Esto quiere decir que sería inmoral tratar de exonerar a las élites, a los primeros deciles de ingreso de nuestro país, que tienen niveles de vida tan dispendiosos o tan impactantes o con una huella ecológica tan grande como lo que pueden tener las élites de los países desarrollados. Entonces, no hay escapatoria de justificar y decir que esto es un problema y que lo resuelvan los países ricos. Es un problema de élites y es un problema también de que México es un jugador muy relevante en todo ello. Ahora, aquí hay varios problemas significativos que hay que subrayar. Uno, las NDCs, los compromisos ante el Acuerdo de París, las contribuciones nacionalmente determinadas. México hizo y que de acuerdo, en términos del Acuerdo de París, tienen que renovarse cada 5 años y tienen que ser consistentes con que la temperatura del planeta no aumente. Eso ya lo comentó Andrés, 1.5 a 2 grados centígrados, lo cual, de acuerdo al IPCC, implica que se tendrán que reducir las emisiones en alrededor del 40% al 2030 para llegar a 0 emisiones netas en el 2050. Si es que queremos evitar que el planeta sufra consecuencias catastróficas. Bueno, entonces las NDCs tienen que orientarse por esa ruta. México hizo una NDC en 2015, que ya se ha comentado aquí, y debería haber presentado una mucho más ambiciosa en 2020. Y no fue así. El gobierno de México presentó una NDC, perdón que lo diga, pero es un fraude al Acuerdo de París. Una NDC que tramposamente eleva la línea base de las emisiones y no es más ambiciosa, no aumenta el compromiso de México, sino que simplemente lo mantiene al mismo nivel, y todo esto enmascarado con una trampa contable que hizo el gobierno con respecto a la línea base de las emisiones. Entonces, México llega a la COP27 de Egipto ya con ese estigma, un país que no cumple. Y en Glasgow el año pasado fue objeto de escarnio, de burla y de denuncia al gobierno mexicano por no ir de acuerdo a las necesidades o a lo que plantea el Acuerdo de París. Entonces, va a llegar México con ese estigma y además con la incapacidad de resolverlo, porque, perdón que lo diga, pero las cosas hay que señalarlas. Las delegaciones mexicanas a las COPs cada vez son de menor nivel. Antes iban secretarios de Estado, ahora simplemente no va la Semarnat. Y no va el canciller, o sea, son funcionarios de un nivel que no corresponde con la importancia del tema, ni mucho menos con la importancia que debiera de tener en términos climáticos, económicos, tecnológicos, financieros para nuestro país este tema. Con lo cual, México ya lleva, digamos, 2 desventajas enormes, la vergüenza y el estigma y la bajísima jerarquía de su delegación. Ahora, México debería de estar pensando en una NDC que redujera 40% emisiones al 2030 y llegar a 0 emisiones netas, ojo, netas, en 2050. Lo cual implica políticas sectoriales claras, con instrumentos, con objetivos, con metas, cosa que la NDC que presentó México en 2020 tampoco tiene. Es una serie de enunciados retóricos, genéricos, que simplemente pues, son discursivos o son aspiracionales. Y eso pues también habla muy mal del compromiso de México y de sus capacidades de política pública en esta materia. ¿Por qué? Porque para enfrentar el problema, insisto,
No se vale, y perdón que lo diga, estar exigiendo financiamiento al exterior, y menos un país como México, que antes era un país emergente, un país de ingreso medio, un país que era la 12ª economía del mundo, y que, pues, por otro lado, todos sabemos ya que las políticas de climáticas son políticas de desarrollo, que generan empleo, crecimiento. Por ejemplo, la electrificación del parque vehicular en el sector transporte. Por ejemplo, la creación de redes de recarga de automóviles eléctricos. Por ejemplo, las energías limpias, que ya son más baratas que las energías fósiles. Por ejemplo, las acciones que hay que hacer en el sector hidrocarburos para bajar las emisiones de metano. El metano es 80 veces más contaminante o tiene 80 veces un poder de efecto invernadero más alto que el CO2, y bajar o eliminar prácticamente las emisiones de metano es rentable. No necesitamos que nadie nos financie para ello. Es un proyecto absolutamente rentable. Es un tema de gobernanza, de compromiso, es un tema de política pública. Parar la deforestación también conviene a todos los países. El país no gana nada con estar deforestando 150,000 o 200,000 hectáreas al año, como ocurre en México. Eso tiene que pararse. Y no se requiere ningún centavo, ni un solo dólar del extranjero para poder lograrlo. En materia de ganadería, aquí las cosas son más difíciles, son más complicadas, reducir emisiones. Pero ojo, los pobres comen muy poca carne. Quienes consumen carne, quienes consumen combustibles, quienes usan vehículos de 8 cilindros o de 6 cilindros, camionetas pesadas, gigantescas, que aquí en esta Cámara hay muchos diputados, perdón que lo diga, que usan este tipo de vehículos. O sea, los pobres no usan esos vehículos, ni consumen tanta energía, ni comen carne, que a nivel global el sector ganadería es responsable, de verdad, de cerca del 20% de las emisiones totales, simplemente la ganadería. Entonces, creo que México está en deuda, México llega debilitado, México llega en una situación muy vulnerable políticamente. Creo que la diplomacia y la política exterior mexicana van a sufrir mucho con esta COP27. Ojalá las personas que van de la sociedad civil lo hagan notar. Nosotros en el PAN hemos desarrollado o diseñado una nueva NDC para México que cumpla con los criterios que acabo de comentar, y la vamos a presentar mañana en el PAN. Están todos invitados, ojalá puedan asistir. Y para terminar, simplemente comentar el otro gran tema ausente o que no se aborda de manera adecuada, que es el tema de la adaptación. Adaptación al cambio climático, perdón, pero más allá de rollos de discurso, es infraestructura. Es infraestructura de protección costera, es infraestructura de gestión hidráulica, de trasvase entre cuencas, de protección contra inundaciones, de tratamiento y reuso de aguas residuales. Eso es la política de adaptación. Y no tenemos nada de política de adaptación en este país. No sé si en el caso de Egipto, que debe ser más vulnerable por la condición que dependen totalmente del Nilo para sus recursos hídricos, y todos los problemas que tienen con Etiopía y con Sudán por las presas que se están construyendo, que van a empezar a operar muy pronto, si esto lo van a resolver de alguna forma. Pero en fin, termino reiterando mi agradecimiento y sí prendiendo una luz roja de que México va a llegar terriblemente debilitado, frágil y vulnerable a la COP27, y que ojalá la presidencia de la COP27 de Egipto exhorte a países como México a cumplir con la letra y el espíritu del Acuerdo de París. Muchas gracias. Gracias, diputado Gabriel Cuadri. Tenemos la participación de la diputada Edna Díaz. Adelante, diputada. ¿Alguien más? Sería, creo que con la última participación. Adelante, diputada. Sí, gracias, presidenta. Solo para cerrar este productivo encuentro, comentábamos hace un momento con el embajador Khaled Shamaa que posterior a esta COP estaremos convocando una reunión, una mesa de análisis de trabajo donde se puedan poner sobre esa mesa las conclusiones, el panorama internacional que veremos en próximos días, los compromisos de México, por supuesto, y bueno, ya para ese entonces también estará reflejado un presupuesto de egresos de la Federación de nuestro país. Entonces, serán convocados, además de diputadas y diputados, académicos, activistas, funcionarios, sociedad civil organizada que estará presente en este evento internacional,
y, por supuesto, está invitado, señor embajador. Y queremos no solamente las y los diputados que sean parte de estas comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Cambio Climático y Sostenibilidad, porque esta es una tarea de todas y de todos. Tienen que estar otras comisiones aquí también. Tienen que estar Economía, hoy agradecemos que esté Ciencia y Tecnología, Mujeres, Jóvenes, Ganadería, Energía. Creo que todos debemos tomar la responsabilidad, la parte de la responsabilidad que nos toca, así es que esa reunión será aún más amplia y estaremos analizando los resultados de la COP27. Por mi parte, muchas gracias a todas por su participación. Gracias, Presidenta Karen, y por supuesto, gracias y una vez más, bienvenido, señor embajador. Gracias, diputada. Y le damos la palabra a la diputada Diana Lara. Adelante, diputada. Muchas gracias. Pues brevemente nada más para concluir esta exitosa reunión. Igualmente darle la bienvenida, señor embajador. Para mí es un honor estar yendo a su país. Evidentemente recalco la importancia de reforzar los esfuerzos y la comunicación entre ambas naciones. Creo que es fundamental seguir, como decía la diputada Edna, posteriormente teniendo el seguimiento a nuestra asistencia a la COP. Evidentemente, enfilar esfuerzos para construir nuevas rutas de trabajo y apoyo entre nosotros. Y como usted decía hace rato, no solamente con palabras y con diálogos, sino con hechos. Realmente darle la importancia a la implementación de los acuerdos y los compromisos que se generen en la COP27 y reforzando un poco también lo que decía la diputada Mirza, estoy segura que como mujeres, como nos decía Camila, que vamos más o menos el 70% de mujeres, sabemos que tendremos la seguridad y la confianza de estar cordialmente bienvenidas allá en Egipto y seguras de estar ahí. Cuenten conmigo para trabajar arduamente. Y pues bueno, como decía también el diputado Gabriel, estaremos al pendiente de lo que va a presentar mañana ahí a nombre de Acción Nacional. Y pues bueno, estaremos acercando también ahí el documento y trabajando con ustedes en conjunto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Diana. Las últimas apreciaciones del embajador. Adelante, embajador Kalem Shama, por favor. Muy brevemente, solo primero para agradecer mucho a la presidenta, diputada Karen, para su hospitalidad, para realmente organizar este encuentro, para me dar la oportunidad de encontrar todos ustedes. La Cámara de Diputados para mí no es un sitio extraño, gusto siempre de estar aquí, pero realmente esta vez estoy más feliz de estar con ustedes y voy a tomar su invitación para el posterior del COP de estar con ustedes aquí nuevamente en la Cámara. Muchas gracias, buen viaje para ustedes a Egipto. Estoy seguro de que van a disfrutar del país, pero también de la conferencia y de regresar con soluciones concretas, de regresar con resultados positivos y, como siempre, yo estoy seguro que están siempre orgullosos de ser mexicanos, como yo estoy orgulloso de ser egipcio aquí en México. Muchas gracias a ustedes todos. Gracias. Muchas gracias, embajador. Yo solo quiero recalcar que México cuenta, por supuesto, con un conocimiento científico importantísimo para poder comprender este fenómeno que es pues, eminentemente técnico y al cual obviamente tendremos que participar y yo lo digo, no es un tema solamente de gobierno, sino también de sociedad y de una participación en conjunto para poder hacer frente a lo que es el cambio climático. Y algo muy importante, la cooperación internacional, la cual agradezco, por supuesto, la presencia
de personal de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, Camila, para que le mandes un saludo al canciller. Muchas gracias de verdad por su presencia. En esta ocasión no pudo estar con nosotros aquí Semarnat, sin embargo, están contemplados para el diálogo posteriormente. Como bien lo comentamos, esta apenas es, si bien es cierto, ya faltan muy pocos días para el inicio de la cumbre, sin embargo, es parte de la ruta. Pasado mañana hay nuevamente un diálogo para poder llevar esos planteamientos y muy correctos de lo que en su momento México propondrá en Egipto. Y al final considero no solo, como le digo, la cooperación internacional, sino la suma de voluntades políticas e institucionales, que eso es demasiado importante para todos. Agradecerles de verdad a las legisladoras, muchas gracias, compañeras del grupo parlamentario, muchas gracias Ana Laura, Nayeli, al diputado presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, López Casarín, diputada Adriana Bustamante, y por supuesto a la presidenta de Cambio Climático, a la diputada Edna Gisela, muchas gracias, diputada Diana Lara, diputada Esther, muchas gracias. Se retiró hace un momento la diputada Mirza, que estuvo también con nosotros y que además es parte también de la delegación que irá. A los diputados Gabriel Cuadri, diputado Rubio, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Roberto Rubio, Agustín Basabe y por supuesto a Mario Alberto Rodríguez. Agradecerles, espero que este diálogo es apenas un inicio de lo que como al final México, pero sobre todo lo más importante en lo que estamos aquí en la Cámara de Diputados, el paquete que en su momento, o las propuestas legislativas que emanarán obviamente de esa COP que en su momento asistirán, que yo creo que esa tendrá que verse traducidas posteriormente en acciones y que por supuesto obviamente con políticas que implemente el gobierno, pero con la participación, y que creo que es ahí donde nos ha hecho falta el poder involucrar a las sociedades, organización civil, para poder llevar a cabo estos trabajos que tanto hacemos las y los legisladores, como en su momento esa comunicación que tendrá que darse abiertamente y que no sea solamente esfuerzos, vamos a llamarlo aislados, que se dan en un país y que no se entera el resto de las y los mexicanos. Yo creo que esa es la parte en la que todos tenemos que participar y poder difundir el trabajo que hacemos desde la parte que cada uno de nosotros aportamos desde nuestras trincheras. Muchas gracias. Saludo a mi amiga también, a la diputada, muchas gracias, diputada Irma Juan Carlos, es presidenta de la Comisión de Pueblos Originarios. Sí, es muy importante obviamente también esa participación, y lo dijimos, en los temas de cambio climático. Y antes de dar clausurado nada más, ofrecerle un pequeño presente por parte de todos los que estamos, yo creo, aquí, que es… Simplemente es un detalle, embajador. Esta es de mi tierra, que es una cajita de Olinalá, muy emblemática por una madera obviamente importantísima, el linaloe, conocida obviamente, elaborada por manos artesanas, pero sobre todo la importancia de esa gran especie que es emblemática de nuestra región. Y para las compañeras que son de Chiapas, que es un pequeño detalle también al interior, café, sabemos que le gusta mucho el café, es chapaneco. Esto no es café, esto es lavándaro. Es el olor de la cajita, sí, por eso de okay. Lindala. Pero entonces sería café con lavándaro. Exactamente. Con elaborado obviamente también de manera artesanal. Muchas gracias a todos y damos clausurada este encuentro Ruta hacia la COP27. También de Chiapas. Muchas gracias. ¿Qué tal? Tomamos una foto. Por favor, las que nos puedan acompañar a la fotografía. Diego. Vine para lo mágico.